Shalom a todos que van a ver este video. Por lo general, cuando una persona es salva, se dice que ya su deuda fue pagada y que por la gracia que recibió puede tener asegurado el lugar en el cielo, así como Yeshua supuestamente le dijo al ladrón en el hebreo. Si mi hermano Víctor me puede buscar Lucas 23:43 para los hermanos que se van a conectar. Estamos hablando qué tan bíblica es tu salvación. Lucas 23. Lucas 23, versículo 43. Leemos las palabras en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Dice, entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43. Entonces ustedes saben que esta cita es utilizada muchas veces para justificar que la salvación es por gracia, sin obra. Y que cualquiera que guarde la Torah después de ser salvo es porque quiere seguir atado a la ley. Pero para empezar esa idea de que el ladrón estaría con Yeshua este mismo día en el paraíso, no es bíblica. No es bíblica, hermano. ¿Saben por qué? Porque Yeshua no fue al paraíso al morir. Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados y luego de 3 días resucitó para ser apareciendo aquí en tierra por 40 días más. Entonces técnicamente el ladrón se hubiera quedado solo en el paraíso y Yeshua hubiera sido un mentiroso. Y lo que Yeshua le dijo fue Lucas 23:43 en la Biblia versión israelita es, si vamos a decir hermana Blanca me lo puede buscar ahí. ¿Cuál? Lucas capítulo 23 versículo 43. ¿Es lo que yo leí? Sí, pero tú lo leíste en la Reina Valera. ¿Lucas qué? No, pues entonces dáselo entonces a... Venga. Yo lo tengo. Sí. ¿Oh, lo tiene acá? Ahí Ok. están acá dos. Lucas, Sí. Lucas 23:43, ¿qué dice? ahí dice, Yahshua le dijo, sí te prometo que tú estarás conmigo hoy en el Han Eden. Ok. En la versión israelita nazarena dice, entonces Yehoshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, ¿verdad? Pero lo que más importa en este momento es mostrar que si bien ese ladrón no tuvo oportunidad de mostrar con sus acciones que estaba creyendo en lo que Yeshua le prometía, eso no quiere decir que no hizo la acción más importante, arrepentirse y reconocer la majestad del Mesías. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Eso es una demostración de fe. Entonces, ¿qué pasa? Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora la pregunta aquí, ¿fue salvo el ladrón al reconocer a Yeshua como el Adón? Sí. Claro que sí. ¿Se le otorgó gracia solo por la fe? Claro que sí. Sí, es la regla general que solo debemos decir que creemos y ya. Claro que no. Ahora, piensa bien. ¿Cuál es la posibilidad de que usted conozca al Mesías en el día de su muerte y su arrepentimiento sea realmente sincero? Muy baja. Sin embargo, la posibilidad de que a lo largo de su vida conozca muchas veces sobre Yeshua y lo ignore es bastante alta. Y mire lo que dice la Biblia sobre las personas que quieren vivir como se les antoja, creyendo que al final igual se pueden arrepentir. Si ahora la hermana Blanca me puede buscar Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreo. Hebreo 4:6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreo. Sí. Hebreo está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Vamos. Háblame hoy. Léelo. ¿Cuál? 4:6, Hebreos 4:6.
Por lo tanto, puesto que faltas que alguno entre en No, Hebreos 4, 6, no. Hebreos 6, versículo 4 al 6. Ahora sí. Sí, 4 al 6. Mm, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de las buenas palabras de Elohim y los poderes del siglo venidero. Sí. ¿sí hasta el 6? Oh, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Elohim y imponiéndoles a vituperios. Amén. O sea, el cristiano cree tener una idea general de la salvación. La considera el acto por el cual hizo la oración del pecador, sinceramente y arrepentición de sus pecados. Si oró honestamente, será salvo. Ya hay fiesta en los cielos y todas las cosas viejas pasaron. La cuestión es que la oración del pecador no aparece en ningún lado en las Escrituras. Nunca vemos a Yeshua diciéndole a alguien que lo acepte en su corazón para ser salvo. Los apóstoles tampoco hicieron ningún tipo de mención al respecto. Esta oración es una herramienta humana de evangelización que por lo general no trae convicción de pecado. Ahora, las Escrituras dicen otra cosa. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Este verso es muy mal interpretado también. Por lo general la gente cree que significa que la fe se produce cuando oye las palabras. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que el oír es por la palabra, es decir, la convicción de pecado viene por oír, pero la única que tiene la autoridad para decidir quién escuchará el mensaje es la misma Escritura. O sea, que pudiera usted escuchar muchas veces la palabra siendo predicada, pero si la Escritura misma no quiere que usted se arrepienta, usted no será salvo. Así que si predicando la palabra de forma correcta, aún en nuestras manos, y si la gente se arrepintiera, imagínense qué sucede si las Escrituras no se predica correctamente. ¿De verdad está siendo salva la gente? Yo le dije eso en el teléfono también. Oh. Ahora, no estoy cuestionando qué tan sincero ha sido usted en su arrepentimiento y su caminar con el Padre, sino qué tan bíblica ha sido. La sinceridad es un arma de dos filos, ya que su corazón es sincero, pero sin apego a las Escrituras, no deja de ser un corazón engañoso. Y podemos leerlo. Búsquese ahí Jeremías 17:9. Víctor, Proverbios 21:2. Hermana Blanca, Proverbios 28:26. Está diferente, Jeremías 17:9. Okay. Dice así en el nombre de Yah. Dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Amén. Proverbios 21:12. Dice Proverbio 21, 2. 2. Proverbio 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Amén. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. La persona que ora diariamente para conocer la voluntad del Padre para su vida, pero no está dispuesto a leer la Biblia y enfrentar lo que el Elohim de la Biblia dice que debemos hacer, ha creado en su mente un corazón, una idea de quién es su Dios.
Y eso se apega haciéndose un ídolo personal, que no se molesta de que le sirvamos nuestra forma y no forma que su palabra dice. Podemos decir que si nosotros tenemos la mejor intención y lo que hacemos siempre es para la gloria de Dios, sin embargo debemos preguntarnos si realmente estamos haciendo las cosas de manera bíblica, es decir, de acuerdo al mandato divino. En la Torá no hay lugar para opiniones o excusas. O se hacen las cosas como Adonai dice o las rechaza. Ay, santo. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que adoraban al Elohim a su manera, solo para ser reprimidos y aún destruidos por Yahweh mismo. Caín, Usa, Nadab, Abiú y el mismo pueblo de Israel cuando Moisés tardó en bajar del Sinaí. Le exigieron que Aarón le hiciera un ídolo para que fuera su mediador con Yahweh, tal como era Moisés. Y eso lo vemos en Éxodo, capítulo 32, versículos 4 al 6, si la pastora lo busca. Éxodo 4. Éxodo 32, versículos 4 al 6. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para Adonai. Temprano, en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrenda quemada y presentaron ofrenda de shalom. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos se levantaron para ¿Tú me estás entregarse. leyendo dónde? Éxodo 32, del 4 al 6. Ok, está bien. Hasta ahí. Ahora, podemos ver entonces que más sincero que sea, nada de lo que usted haga va a servir si no tiene fundamento escritural. Y más importante, aun si en nuestro desconocimiento de la Biblia terminamos utilizando las cosas del mundo para adorar y agradar a Dios. Él no será exaltado. Más bien su palabra nos dice lo que estamos ofendiendo y él odia eso. Si la hermana Blanca puede buscar Deuteronomio 12:30 y 31. Deuteronomio 12, 12, versículos 30 y 31. 30 y 31. Dice: guárdate que no trompiese yendo en poder en ella. Después que sea destruida delante de ti, no pregunte acerca de su Dios, de su diose, diciendo: de las maneras que serví aquellas naciones a su dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque todas cosas abominables que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, que aún a sus hijos y a sus hijas que quemaban en el fuego a sus dioses. La salvación del alma es el evento más importante en la vida del ser humano. No debe ser tomado a la ligera y no puede ser sin fundamentos en la palabra de Yahweh. Confiar la eternidad de nuestra alma a alguien que no conocemos es la situación más trágica, ya que llegamos a estar equivocados, podríamos darnos cuenta que es demasiado tarde. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay 6 preguntas que debemos resolver. Y en este mensaje, en este estudio, vamos a responderlas. Estas 6 preguntas. Número 1, ¿qué es la salvación? Número 2, ¿qué es la salvación? 2, ¿por qué necesito ser salvo? 3, ¿de qué cosa debo ser salvo? 4, ¿cómo puedo ser salvo? 5, ¿para qué soy salvo? Y 6, ¿cómo compartir de mi salvación?
Si alguien se quedó, me avisa. Repito. Vamos a repetirlo. 6 preguntas que debemos resolver. ¿Qué es la salvación? ¿Para qué necesito ser salvo? ¿De qué cosa debo ser salvo? 4. ¿Cómo puedo ser salvo? 5. ¿Para qué soy salvo? Y 6. ¿Cómo compartir de mi salvación? Así que una vez más le pregunto, ¿qué tan bíblica es tu salvación? Y para eso tenemos que hacer la primera. ¿Qué es la salvación? ¿Dónde nos encontramos el concepto de salvación? Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la primera vez que se lee algo relacionado con la salvación en el Brit Hadashah. Nótese cómo el ángel no da definición de qué cosa es salvar, ni que es su pueblo, ni que es pecado. Se da por hecho que José conoce qué significaba estas cosas. La salvación es un concepto en el que el Brit Hadashah no tiene definición, ya que es dada por entendido que quien lee las partes de las escrituras conocen el Tanakh. Es donde establece el concepto y su significado. Si tomamos solo el Brit Hadashah como fundamento para nuestra doctrina, estaremos equivocados, ya que sacaremos de contexto los contextos del Tanakh que ya estableció Yahshua, los apóstoles comprendían y predicaban. Ahora, ¿qué significa la palabra salvación? Según el contexto, la palabra salvación puede ser utilizada para muchas situaciones distintas, pero siempre con el mismo sentido. Si alguien sobrevive a una enfermedad crónica, esa persona fue salva. Si te liberas de chocar de un accidente, dice que te salvaste de milagro. Si un equipo de béisbol gana el partido y es eliminado del torneo, se salvó de la reelección. Si apruebas el último examen con 6, salvaste el semestre. Si tienes problemas y alguien te ayuda, esa persona es tu salvación. Y si una persona es rescatada de un secuestro, fue salva. En el sentido más básico de la palabra, la salvación es experimentar la liberación de un peligro claro e inminente. Ahora, el concepto etimológico de la salvación en hebreo es Yashu, una rayita y A y H, que es Yahshua o Yeshua, ¿verdad? Ahora, la palabra femenina que significa algo, salvo, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salud, ayuda, salvar, guardar y bienestar. En la forma masculina de la palabra salvación en hebreo se escribe Yeshua también o Yahshua, que el hebreo pictográfico tiene estas 3 letras. Yod, que es un brazo, que significa acción. Shin, que significa que son unos dientes y significa destruir. Y Ayin, que es un ojo y significa poner la mirada en algo. Bajo esta interpretación, ser salvo significa ser rescatado del mar, seguido de la destrucción de lo que te oprime y lo que lleva a poner la mirada a quien te liberta. ¡Wow! ¿Ah? Así que la raíz de la palabra salvación es Yasha, que literalmente significa abrir, ampliar y es comúnmente traducida como salvar, libertar, perseverar, defender y ayudar. Y la primera vez que aparece Yasha en las escrituras es en Mana Blanca en Éxodo capítulo 2, versículos 16 y 17. Éxodo 2, Versículo 16 y 17. dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que temían el sacerdote y Madián vinieron a sacar aguas para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de sus padres. Mas los pastores vinieron a la
y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. Ya de este pasaje podemos ver los tres elementos esenciales de la salvación. Moisés la rescató de sus agresores y como recompensa una de ellas le fue dada como esposa. ¿Por qué debe ser en ese orden? Ahí esa es la pregunta, ¿por qué debe ser en ese orden? Cuando un delincuente tiene un rehén como escudo humano y el policía le está apuntando con la pistola, el policía busca rescatar al rehén para luego acabar con el criminal. El rescate tiene que ser primero, ya que si ataca al delincuente, cuando alguien tiene el rehén como escudo, la víctima podría ser lastimada o hasta morir. Si Yahweh ejecutara su juicio sobre quien nos oprime, cuando aún estamos esclavos de él, entonces nosotros también seríamos castigados. Es el equivalente a pedirle al Elohim que quite tus pecados y seguir aferrados a ellos. Por eso, la salvación de Adonai inicia con un rescate de la víctima, ya que el que peca es esclavo del pecado y es necesario entonces que sea libertado primero para luego ejecutar el juicio contra el pecado que oprime a la persona y así el rescatado se ofrece en agradecimiento a su Salvador. Salvación y sus cognados son palabras utilizadas más de 100 veces en el Tanakh. En virtualmente cada instancia se refiere a un rescate literal de circunstancias adversas con destrucción de los enemigos, un regreso a la palabra del Elohim y un deseo de no apartarse de la Torá para no caer en problemas otra vez. Y ahí podemos ver, hermano Víctor, Éxodo capítulo 14, versículo 13, hermano Efraín, primera de Samuel 2.1, hermana Marisa, segunda de Samuel 22.3, pastora, primera de Crónicas 16.35, hermana Blanca, Salmo 18.35. Catorce 13. Ajá. Veamos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Primera de Samuel 2.1. Ok, dice, entonces Hannah oró. Ella dijo, mi corazón se exalta en Yahweh. Mi cuerno ha sido exaltado en mi Elohim. Mi boca es engrandecida sobre mis enemigos, a causa de mi alegría por tú haberme salvado. Primera de Crónicas 16.35. Ay, 35, yo dije en el 5. No llega a eso. Primera de Crónicas 16. Crónica, no. Ya pues. Esa es crónica. I got it. Estaba lejos. Primera de Crónica. 16.35. Yo lo anoto, 16:35. I'm sorry. I got it. 18:35. ¿Y el de Marisa cuál es? Segunda de Samuel 2:3. No, 22.3. Digan, digan, sálvanos, Elohim. ¿Quién puede salvarnos? Rubén. Y rescatan de entre las naciones para que podamos dar gracias a tu nombre, Kadosh, y gloria en alabarte. Segunda de Samuel 22.3. Mi Elohim, Él será para mí mi guarda. Yo confiaré en Él. Él es mi protector y el cuerno de mi salvación. Amén. Mi ayudador y mi refugio seguro. Y tú me salvarás del hombre injusto. Salmo 18.35.
Medite a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tus benignidades me has engrandecido. Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Ahora, aquí sale otra pregunta, o a un dicho. Ser salvo no es lo mismo que nacer de nuevo. Es muy posible que usted haya utilizado de maneras indistintas estos dos conceptos, pero aunque están relacionados, no son la misma cosa. Ser salvo es un proceso que inicia cuando nacemos de nuevo y termina el día de la segunda venida de Yeshua. Nacer de nuevo es el acto en el cual una persona pasa de la muerte a la vida a través de Yahshua y luego de un arrepentimiento, una teshuvah, ¿verdad? Una teshuvah, un arrepentimiento verdadero y una convicción de querer obedecer a aquel quien le ha libertado del pecado que le esclaviza. Quiere decir entonces que una persona no puede decir con certeza que él o ella es salvo. No quiere decir eso. Usted puede decir que es salvo, pero cualquiera que declare ser salvo por la fe, bíblicamente está diciendo que él y ella creen en su futura salvación y lo comprueban en el tiempo presente, apegándose a los lineamientos, a los misbos, a los mandamientos de aquel quien le ha salvado. Efesios 2:8 al 10. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Yahweh. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechadura suya, creados en Yeshua nuestro Mesías, para buenas obras, las cuales Yahweh preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Recuerde que el concepto de fe bíblico de emuná tiene que ver con mostrar con obras nuestra confianza en lo que esperamos recibir. Y no se trata de apegar la Biblia a nuestros conceptos, sino nuestros conceptos a la Biblia. Así que anunciando o, aunque sea incómodo aceptarlo, usted puede haber nacido de nuevo y recibir en ese momento la garantía de una salvación que llega al final del tiempo. Pero esa garantía reside si nos apegamos a los términos y condiciones del pacto que decimos aceptar. Pablo lo dice muy claro, solemnemente. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Perdonen. Filipenses 2:12. 2:12. Dame la tapita más que esta botellita está un poquito malita. ¿Está mala la botella? Sí. ¿Por qué? Está María. ¿Está mala? Sí, bebió mucho vino. ¡Oh! Amén. Ponlo aquí. Ay, no, ya. Amén. Así que ocupaos en el strong escatergasomai, que significa trabajar completamente, lograr, conseguir, lograr por implicación terminar, moda, obra, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar y cometer. En esta parte donde muchos dirán, pero Dios no me va a quitar algo que me dio, me lo dio por gracia, entonces un regalo, no es por obra. Este predicador quiere que yo haga obras para ganarme la salvación. Bueno, esa idea de que la salvación no es por obra es correcta, pero está mal interpretada. ¿Saben por qué? Porque dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 9:32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en Yeshua y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado.
Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Aquel que pues suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley y por el oír con fe. Gálatas 3:10, ya que todos los que se dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Ahí está más que claro que las obras de la ley no solo justifican a nadie, sino que cualquiera que depende de ella está bajo maldición. Por lo cual, si yo le predico que haga las obras de la ley, yo no solo estoy bajo maldición, sino que estoy un falso maestro y usted deberá dejar de seguirme. Ahora, pero si se fija en obras de la ley, no dice obras, dice obras de la ley. Estamos aquí, ¿verdad? Fíjese, dice, si se fija, dice obras de la ley. No dice obras, dice obras de la ley. Y es muy importante, ya que Pablo dice en Efesios 2:10 que fuimos salvos para buenas obras, pero luego en todas otras citas dice que las obras de la ley no justifican a nadie. Así que debe estar hablando de dos tipos de obras distintas. Y justamente así es. El término obras de la ley, aunque parezca que se refiere a guardar la Torá, en realidad se refieren a las obras de la ley orar, que la casa de Judá le agregaban a la Torá. Pero cuando Pablo dice que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque está escrito, maldito es el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, no está diciendo que es maldito el que guarda la Torá, sino que es maldito el que no permanece en ellas. Y es que se desvía para seguir mandamientos orales de hombres que no están en la Torá. Nos enseñaron a decir que el único que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado y luego nuestra fe. Pero eso es mentira, ya que quienes nos enseñaron eso no comprenden la fe bíblicamente y debe ser comprobada con nuestras obras. Santiago capítulo 2 versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras de ningún índole, porque esas traen jactancia, pero ahora que hemos nacido de nuevo, ingresados al pacto renovado de Adonai con su pueblo Israel, hacemos obras que fueron establecidas en la Torá desde el principio para mostrar nuestra fe. Pastora puede buscar Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, y la hermana Blanca Mateo capítulo 24, versículo 13. 8:10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Amén. Pues has sido salvos por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Yahweh. No fueron salvos por su propia obra, por tanto nadie debe jactarse. Somos hechura de Yahweh, creado en unión con el Mesías y Yeshua para una vida de buenas obras, de antemano preparado para Yahweh, para que así hiciéramos. Así que evidentemente debemos ocuparnos en mantener esa salvación que nos ha regalado, pero aún no se completa definitivamente. Mire lo que dijo Yahshua, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más adelante explicaremos de qué cosas necesitamos ser salvos. Y eso va directamente relacionado con la segunda venida del Mesías y la salvación definitiva que se le otorga a los que perseveran hasta el fin. Por ahora avancemos a algo más. Y la pregunta aquí es, ¿por qué necesito ser salvo? Aleluya. Bueno, ¿tienen la pregunta? Se la repito. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque estamos
No contesto. Sí. Porque estábamos a rumbo a la muerte. Ujú, parte. Mira, bueno, porque ya lo mencionamos, la salvación tiene 3 pasos. Una, el rescate. 2, la destrucción de nuestro opresor. Y el tercero, ofrecernos a quien nos rescata. El cristianismo parece cómodo en cumplir solo los 2 primeros. En cuanto al tercer elemento, el vivir para la persona que nos rescata, hemos limitado nuestra aplicación de ese punto solamente. Agradecerle al Elohim y seguirle, pero nuestros términos y no los suyos. La cuestión es que el que nos salvó para que seamos suyos y por lo tanto acepte sus ordenanzas desde el día de nuestro rescate hasta nuestra muerte física. Ahí podemos ver lo que se ha leído en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que ya lo hemos leído. Ahora, si el hermano Víctor busca 2 de Timoteo 1:9, la hermana Blanca 1 de Pedro 1:14 al 16, el hermano Efraín Juan 14:15, la hermana Marisa 1 de Juan 2, versículos 3 y 6. Capítulo 1, versículo 14 al 16. Ok. Dice 9. Segunda de Timoteo 1:9. Right? Ujú. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento Kadosh, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mashiach Yahshua antes de los tiempos de los siglos? Amén. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Como hijo obediente no es conforme a los deseos que antes tenía estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. 1 Pedro, ¿qué? Ese es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Ahora, ¿quién tiene Juan 14, 15? Aquí dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y no le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero, consolador como yo, el Ruach de verdad, para que esté con ustedes para siempre. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. La manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la mente en él. Por esto estamos seguros que estamos unidos con él. Una persona que declara que está continuamente en unión con él debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. Pero la doctrina errónea del cristianismo nos enseña que si bien éramos esclavos del pecado, ahora que somos libres por Yahshua, ya no tenemos que apegarnos a los mandamientos, porque eso nos trae más esclavitud. Esa es una pésima interpretación de la palabra, lo que hace que el que declare ser libre del pecado, pero realmente no se apega a los términos de quien le rescató, realmente aún siga en pecado, ya que por definición el pecado es infracción a la Torá. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, la pastora. Versículo 4. Sí. 1 de Juan. Capítulo 3, versículo 4. Ay, santo, 1 second. Ajá. El 4. Ujú. Todo aquel
aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá. Ay, 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 ay. Y es muy importante que comprenda lo que acabamos de leer, porque cada vez que lee la palabra pecado en la Biblia, no importa qué tan pequeño o grande sea el pecado, siempre es infracción a la Torá. Así que cada persona que decide que la ley es solo para los judíos, está diciendo a oídos de Yahweh, yo soy pecador y estoy orgulloso de ello. Y recuerde muy bien que la única opinión que cuenta es la de Adonai. Así que si usted se siente inconforme con lo que le digo y cree que estoy estirando el concepto de pecado, no olvide quién le cambia los conceptos de las cosas es el hombre. Por eso le traerá gran condenación. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 20. Ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo dulce y lo dulce por amargo. Es por eso que Pablo dice en Romanos que cuando una persona es salva, debe dejar de ofrecerse voluntariamente al pecado, a no guardar la Torá, ya que ser salvo dejamos de estar bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Y ahí podemos ver Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Si la pastora lo puede leer. Romano. Capítulo 6, versículo 11 al 14. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh, por su unión con el Mesías Yeshua. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de su cuerpo al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yeshua como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen su cuerpo como instrumentos para justificación ante Él. Amén. Aleluya. ¿Y el 14? Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismo, bajo la ley, sino bajo misericordia. Pero estar bajo la gracia no significa hacer lo que queremos, porque ya explicaremos que la salvación es para hacer las obras de la Torá. Por lo tanto, si después de ser salvos no nos apegamos a la Torá, por definición bíblica, estamos volviendo voluntariamente al pecado. Y por lo tanto, ya no habrá gracia. Estar bajo la ley significa tener todo el peso de la ley sobre nosotros. Eso le sucede a los que rompen los mandamientos. Las Escrituras también llaman esto la ley del pecado. Los que hemos sido salvos por Yeshua, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y estar bajo la gracia significa vivir en la ley. No bajo la ley, sino en la ley. Es decir, tener la Torá, las obras de la Torá escritas en nuestro corazón. Los tefilín, no se los puso hoy. Ay, Por lo tanto, si vivir en la ley significa mostrar las obras de la Torá escritas en nuestros corazones, y eso sucede con el nuevo pacto, que realmente es un pacto renovado, ya que es el mismo de antes con mejoras definitivas a la infracción de Israel hizo al original. Por eso Hebreos dice que está defectuoso, porque Yahweh haga algo mal hecho, sino que porque rompieron los israelitas. Y si el nuevo pacto se recibe por la gracia que el Padre nos otorga a través de la fe en Yahshua, y si eso nos da el Espíritu Santo, entonces la persona que decide vivir bajo el Espíritu debe ser alguien que guarde los mandamientos. Ya de no hacerlo, estarían negando la esencia misma del nuevo pacto. Wow. Hermano Víctor, vamos a uno de mis profetas preferidos, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27.
Ezequiel Ese fue, 46. 36, 36. 36. Verso 36, 26 y 27. 26, 27. Ok. Dice. Dice el 27, leemos el 27. Y pondré dentro de vosotros mi rúa. No, el 26 primero. Ok. yo. Ok. Os daré corazón nuevo y pondré rúa nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi rúa. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y lo pongáis por obra. Ay, santo. Aleluya. Oh. Padre. Hablaremos más profundo sobre el pacto renovado más adelante, más adelante. Por ahora es importante que recuerde que debemos poner a prueba todos los conceptos que nos ha enseñado. Y si no coinciden con la Biblia, hay que desecharlos, ya que nuestra fe está fundada en mentiras heredadas. Volviendo al tema de la gracia, estar bajo la gracia no significa hacer lo que queramos, porque ya explicamos que la salvación es para hacer las obras de la Torá. Por lo tanto, si después de ser salvos no nos apegamos a la Torá, por definición bíblica estamos volviendo voluntariamente al pecado y por lo tanto ya no habrá gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, hermana Blanca. Hebreo Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. 26, 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no es que dar más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de nuevo de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irreprensiblemente. ¿Hasta dónde leyó? Hasta el 28. Dale hasta el 31. Cuando mayor castigo pensar que me recataras el que pisotearéis al Hijo de Elohim y tuvieres por inmunda la sangre del pacto, en la cual fues sacrificado e hicieres ofrenda al Espíritu de gracia. Pues conoceremos al que dijo, mía es las venganzas, yo daré el pago, dice el soberano. Y otra vez el soberano juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Elohim vivo. No podemos rechazar las prácticas de las escrituras completas y luego decir que tenemos fe en Yahshua. Yahshua es la palabra del Elohim. Yahshua es fiel a lo que las escrituras dicen porque es la escritura hecha carne. Si nosotros negamos al Padre, Él nos debe negar. Si negaremos la palabra del Elohim, Yahshua nos negará. Entonces, Él sería culpable de negar las palabras, se negaría a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 12, versículo 13 dice, si le negaremos a Él, si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No podemos contar el número de ocasiones que he oído que este verso utilizado para decir que no importa cuántas veces peca, el Elohim siempre sigue perdonándote. Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero esto de ningún modo se puede interpretar como si somos infieles, igual nos dará la salvación. No. Lo que la Biblia dice es que Yahshua permanece fiel a toda la Torá, porque es la Torá viviente. Si nosotros somos infieles a sus mandamientos, Él sigue siendo fiel a ellos. Y en ende no aplica la Torá, ya que de no hacerlo, Él estaría negándose a sí mismo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas
para que no pequen. Y si uno peca, tenemos un abogado delante del Padre, Yahshua HaMashiach, el justo. Este es otro verso mal utilizado para justificar que podemos pecar y de todas formas tenemos abogado. Sin embargo, póngase a pensar, si Yahshua es nuestro abogado ante el Padre, y si el Padre es justo, y Yahshua es la Torah viviente, por lo tanto no puede negarse a sí mismo. Y si usted ha cometido un pecado, en la Torah dice, no hay perdón para quien lo comete, siendo hijo del Elohim. ¿De verdad cree usted que Yahshua puede abogar a su favor y lograr que el Padre perdone? Y hacerlo tendría que negar la Torah y negarse a sí mismo. No. Así que, mis hermanos, hemos vivido un pecado, y el que vive en pecado no es salvo y no es un hijo del Elohim. Así que es mejor que comencemos a pedir perdón por toda nuestra vida hasta el momento, para así recibir la verdadera salvación que nos motiva a vivir honrando los mandamientos de aquel que nadie nos puede salvar. Tener fe en la palabra del Elohim, en Yahshua, es lo único que da gracia. Negar la eficacia de la palabra y decir que no todo es para nosotros es lo mismo que negar a Yeshua. Y eso hace que la gracia se vaya de nosotros. No quiere decir que si pecamos por error o accidente ya no tenemos gracia, sino que no podemos vivir en pecado como si la palabra no fuera cierta y clamar que sí lo es. Y lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Y ya lo hemos leído. Vamos a leerlo. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yahshua, el Mesías, y se enredan de nuevo en ella y quedan vencidos en el último estado que viene a ser peor que el primero, pues mejor les había sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. A ellos les ha ocurrido lo que ha acertado por proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Uy, No lo digo yo, lo dice su palabra. ajá, sí. No lo cojan conmigo. Ahora, puede notar cómo todo tiene que ver con aplicar los conceptos bíblicos de la forma que la Biblia los aplica. Usted puede ignorarme y seguir creyendo lo que han enseñado y lo que no la palabra dice y Adonai exige. Hagamos, pero la verdad que el pecado es transgresión a la Torah, por lo cualquiera que dice que la Torah no se aplica es un pecador, y eso lo incluye usted si llena los requisitos. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, Yahshua vino a traer una espada. Tal vez muchos ya dejaron de leer, de ver y de leer y buscar, porque consideran demasiado duro. Sin embargo, recuerde lo que le dije, que la fe viene por el oír la palabra. Y dice que quien escuchará, por eso yo debo predicarla sin importar qué tan duro suene. Y no le estoy diciendo nada que la Biblia y Yeshua específicamente no han dicho. Hermano Víctor, búsquese Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. Mateo 10. Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. Y hermana Blanca, búsquese Mateo 12, 30. Ok. Dice 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano, Yeshua vino a traer una espada muy aguda que hace una línea en la arena para aquel que lo escucha, o está de su lado o está en su contra. Amén. Amén. Mateo 12:30.
El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoges, desparrama. De Parama. Desparrama. Ese Cristo que nos predicaron, que todo lo acepta sin condiciones, es una mentira. Tiene que entender que usted, que Yahshua dice que todos debemos ir a Él, pero luego de haber estado en su presencia, no puedes regresarte a tu casa, a tu casa igual. Cualquiera que habiendo sido enfrentado, Yahshua vuelve el pecado y realmente nunca le conoció. Por eso él mismo dijo que nadie puede ir a Él si el Padre no le trae. Y por eso cada vez que sanaba o perdonaba a una persona les decía que no pequen otra vez, pero luego les pasaría algo peor. Juan 8:11. Entonces Yeshua les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 5:14. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Recuerde que pecar es transgredir la Torá. Por lo tanto, Yeshua decía que si le había perdonado, guardaran ¿qué? Los mandamientos. ¿De cuál espada estaba hablando Yeshua? Del que era drástico decir que lo seguían o estaban en su contra. Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4, versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y de espíritu y las coyunturas de los tétuanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si Yahshua vino a traer la palabra del Elohim, que si la predica nuestra, que la gente trae en su corazón, debemos conocer esa palabra profundamente para hacer saber cuál lado de la línea hemos sido o estamos viendo. Si somos de los que recogen con Yeshua o los que desparrábamos con lo que Él hace. Wow. Eso es. Eso para romper huesito. Mucha gente está muy culpable de eso. La sangre de muchos está en nuestras manos. Tenemos que avisar también. Todo aquello que mentimos. Diario. No mentimos sobre Sí. esa palabra. Exactamente. Eso es. El campo está preparado. Están los agricultores. Ahora, pasamos. ¿Puedes seguir ese video, Juan Agua? Sí. Ya estoy aquí ya en ya después de este vamos a parar. La pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo? Arrepentimiento y sometimiento a la palabra. Amén. Amén. Arrepentimiento y sometimiento. Cumpliendo. Confiando en Él, claramente. Esa es parte. Suéltala, papá. Hay más. Suéltala. Aquí es donde vamos a dar duro ahora. Teniéndolo en el corazón. ¿Cómo puedo ser salvo? Esta es la primera parte. Usted será salvo cuando se haga un hebreo. ¿Sabe por qué? Porque muchos dirán en este momento, a ver, yo no entiendo y acepto lo que dices, pero no me salgas con que tengo que ser judío para ser salvo. Yo no soy israelita. Mi respuesta es que yo jamás le estoy diciendo que usted tiene que ser judío para ser salvo. Yo dije que tiene que ser hebreo y ninguna de esas tres cosas significan lo mismo. ¿Qué es un israelita? Un israelita es un descendiente de Jacob, de Israel. Israel fue el nombre dado por Adonai a Jacob en el arroyo de Jaboc y consecuente de sus descendientes se le conoció como los hijos de Israel o las tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cualquiera que descienda de ellos es un
israelita. La palabra Israel aparece 2562 veces en la Biblia. Y la primera vez que la leemos es en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Proviene del hebreo, del Strong 3478, Yisrael, el que gobierna con Dios. Con raíz del Strong 8280, Sará, prevalecer y príncipe. Strong 410, el fuerza, poder, Dios poderoso. O sea, que la palabra de Israel significa el que lucha con el Elohim, el príncipe del Elohim y el que gobierna con el Elohim. Ahora, ¿qué es un judío? Es una persona de la tribu de Judá, descendiente del cuarto hijo de Jacob. Y más adelante, luego de la deportación a Babilonia, fue el gentilismo usado para referirse a los nacidos en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. La palabra judío no aparece en la Torá. Y la primera mención de judío en la Biblia es Esdras 4:12. Sea notorio la rey de los judíos que subieron a ti, nosotros vinieron de Jerusalén. Aunque Jeremías lo escribió también, en Jeremías 32:12 dice, di a la carta de venta a Baruch delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Israel estaba compuesto de 12 tribus distintas, Judá solamente era el número 4. Si decimos que solo los judíos son de Israel, entonces Moisés, Aarón, que eran de Leví, Josué, que era de Efraín, y Media de tribu de José, Sansón, que era de Dan, y el rey Saúl y Pablo, que eran de Benjamín, no eran israelitas. Decir que todos los israelitas son judíos es equivalente a creer que todos los puertorriqueños son españoles. El día de hoy, el país de Israel fue fundado en 1948. Sí está formado en su mayoría de judíos, pero Israel de la Biblia son las 12 tribus completas, no solo Judá. Haciendo aclarado lo anterior, yo dije que usted debe ser un hebreo. Y para eso tenemos que saber qué es un hebreo. Un hebreo es una persona que ha cruzado un río. Viene de la raíz ibri, que significa cruzar. Y era todo lo que se daba, que le daban a Abraham por cruzar desde el otro lado del Éufrates. Y la primera mención de hebreo en la Biblia es Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon de los que anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el Escasinar Manre. Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el Éufrates, pero que solo mojarse físicamente al cruzar el río estaba poniendo en acción su fe en Yahweh. Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 9, si lo puede buscar la hermana Blanca. Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 8 y 9. Y Víctor me busca Juan capítulo 5, versículo 24. Y la escritura proviendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemanos a buena nueva, Abraham, diciendo, en ti serás bendita todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Hasta ahí. ¿Ya? 5:24. Espérate. Esto significa que todo aquel que quiere ser justificado por la fe, de igual que Abraham, dejar el mundo, o sea, él dejó a Ur, él dejó el mundo, dejar de ser gentil, pagano, cruzar el río y ser dirigido a la tierra prometida por Adonai. En pocas palabras, todo el que quiera ser salvo debe serse hebreo. Hermano Efraín, Juan 5:24. No, Víctor lo tiene. No, Víctor. Parece que para él la cita. Ay. Santo. No, esta gente no va a oír. ¿Quién era Juan qué? Es para todo, porque yo lo voy a quitar también.
Ok, Juan Yo 5:24. lo tengo acá. Juan 5:24 te dice. Ok. Lo leo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ha cruzado. Ha cruzado. Por eso, así como Abraham oyó y creyó la palabra de Yahweh y se le fue contado por justicia, de la misma manera todo aquel que oye y cree la palabra de Yahweh hecha carne, Yeshua, tiene justificación de sus pecados, es salvo, se convierte en un hebreo y seamos hebreos. Pero hay dos grandes inconvenientes. Yeshua dijo que para pasar de muerte a vida tenemos que oír su palabra y creer al que le envió. Pero aquí encontrarás un problema doctrinal profundo. Si usted cree que la iglesia como una identidad distinta a Israel y es el pueblo de Yahweh, se lo digo porque según Yahshua solo hay un tipo de personas que pueden oír su palabra, las ovejas. Ahora sí, hermano Efraín, Juan capítulo 10, versículo 26 al 27. Juan 10. $26 y 27. Ujú. Dice, pero la razón por la cual no confían es que no están incluidos en mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las reconozco. Ellas me siguen. Ah, el problema viene cuando usted se da cuenta que bíblicamente el único pueblo al que Yahweh llama oveja es a Israel. Cualquier uso de la palabra para referirse a otro pueblo que no sean los hijos de Jacob es teología de reemplazo. Y por otro lado, el segundo inconveniente es que la salvación que Yahweh otorga es predestinada. Y esa predestinación es solo para Israel también. Por lo tanto, un cristiano gentil no solo tiene el derecho a la salvación, sino que ni siquiera tiene la capacidad de oír el mensaje con entendimiento. Trata de aclarar estos dos problemas en este momento. Empecemos con el primero. Hablemos sobre las ovejas. Oveja es el nombre exclusivo que Adonai le ha dado a los israelitas en todas las escrituras. Y la palabra oveja singular aparece 28 veces en la Biblia, pero en plural ovejas es utilizada 270 veces y de todas esas menciones cuando se habla en sentido figurado oveja siempre se refiere a Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Jacob. Ahora sí, hermana Blanca, Salmo 79:13, Pastora, Salmo 95:7, hermana Marisa, Salmo 103, hermano Efraín, Jeremías 50:17 al 19 y hermano Víctor, Miqueas 2:12. Yo tengo 93. 93. El Salmo. 95:7. El mío es 79:13. 79:13. Y los otros pueblos tuyos y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado, si tan solo hoy escuchara su voz. Ahí Salmo 100, versículo 3. 103. 103. Hermana Marisa. Yo tenía 103. Es 100, versículo 3. Reconozcan que Yahweh es Elohim. Él es quien nos hizo y no nosotros mismos. Somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Ajá. Hermano Efraín, Jeremías 50, versículo 17 al 19. Israel es una oveja extraviada, espantada por leones. El primero en devorarla fue el rey de Ashur, y el último en quebrar sus huesos es este Nabucodonosor, rey de Babel. Por lo tanto, Yahweh, el Elohim de Israel,
dice, yo voy a tomar venganza al rey de Babel y su tierra, como tomé venganza sobre el rey de Ashur. Traeré a Israel de regreso a su pastizar pasaré en Carmel y en Bashán, en las colinas de Efraín y en Galiad, y su alma será satisfecha. Miqueas 2:12. Miqueas 2:12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Dices, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaños en medio de su aprisco. Harán estruendos por la multitud de hombres. Ezequiel capítulo 34, versículos 2 y 13 dice, como un pastor vela por su rebaño el día que esté en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas, las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré del pueblo y las juntaré de la tierra y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en el monte de Israel, por los barrancos, por todos los lugares habitados del país. Ese es Ezequiel 34, versículos 12 y 13. La primera vez que aparece la palabra oveja en la Biblia es en Génesis 4:2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Si Abel fue el primer pastor de ovejas y sabemos que era el primer justo en la tierra, entonces las ovejas se convierten en un símbolo de justicia, pureza y santidad. Tanto es así que cuando los hijos de Jacob entraron a Egipto, José tenía temor que fueran rechazados por su oficio. Génesis 46, versículo 33 al 34. Y sucederá que cuando Faraón os llame os diga, ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros respondéis, tus siervos han sido hombres de ganado de su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Ahora, Egipto es símbolo de la esclavitud del pecado. Odia a los que cuidan las ovejas, símbolos de justicia, obediencia, pureza y santidad. Así sucede el día de hoy también. Todo aquel que es oveja de Adonai es rechazado, porque él desea seguir atado a su pecado. Si, como dijo Yahshua, solo las ovejas tienen la capacidad de oír su voz y seguirle, pero sus ovejas son solo Israel, entonces hay un problema grave de identidad en la iglesia gentil. Si creen que son ovejas o son salvos al pueblo de Yahweh, ya que por definición bíblica, solo Israel puede ser todo eso. Y para ir terminando, la pregunta ahora aquí es, ¿por qué la iglesia se cree el pueblo de Yahweh? Debido a una mala interpretación de las escrituras provocada por un odio a los judíos por considerarlos asesinos del Mesías. Es una mentalidad que se ha creado en el cristianismo gentil desde finales del primer siglo, cuando los padres de la iglesia, todos gentiles, empezaron a considerar el Tanakh como inútil para sus enseñanzas y solo se aferraron al Brit Hadashah, al cual bautizaron como Nuevo Testamento, diciéndole antiguo al que la palabra llama Sagradas Escrituras. Haciendo eso, sacaron el contexto de Yahshua y los apóstoles, sobre todo a Pablo, para justificar sus creencias antisemitas, y apropiados de una identidad que solo permaneció a Israel desde el principio de los tiempos. A eso se le llama teología de reemplazo, que después fue dada en estos tiempos la teología. ¿Ah? No, sigue. Así que La teología de reemplazo. teología de reemplazo, que antes era la teología cristiana, que ahora es teología cristiana. Así que también conocida como la teoría del supersesionismo, del latín superender, sentarse encima, o teoría de la suplantación. La teología del reemplazo es una doctrina que enseña que la iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y promesas del Elohim. Ahora, que el tiempo que Israel fue el pueblo de Elohim terminó la resurrección del Mesías, y todas las promesas que aplicaban a los israelitas ahora solo aplican a los gentiles. No, ese El chuchutre. no, ese los bomberos. Así que es una
Yahshua Mashiach. ideología satánica implantada en el Concilio de Nicea en el año 325 por Constantino y los padres de la Iglesia. El espíritu de la antimacía opera libremente en la teología de reemplazo porque él fue quien la inspiró. La teología de reemplazo es fundamental doctrina principal del cristianismo. Tan solo mencionar la palabra cristiano puede notar el reemplazo que los primeros creyentes decían al mismo camino y nazareno. El cambio del Shabbat al domingo, el festejo del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre, día del nacimiento de Tamuz, la celebración de la Pascua de Istar en lugar del Pesach, que ahora ponen un conejo que pone huevo, y la suplantación de la importancia del Brit Harashat en el Tanaj, yendo al punto de llamarlo Antiguo Testamento, dolorosamente restándole valor. Sin embargo, no existe gran reemplazo del espíritu del antimesías ha podido lograr en el pueblo de Elohim, que eliminar de sus labios y pronunciación de sus nombres Kadosh, como Yuheh Vahei, y el nombre del Mesías Yahshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre a quien hay salvación, cambiándolo por Jesús. El cristianismo entonces puede definir con la religión que surge a partir de la interpretación helenista y romana de la vida de Yeshua y los escritos apostólicos, cuya gestación confirma parte del primer siglo y se completa oficialmente en el año 325 en el Concilio de Nicea, cuando el primer papa puso el nombre de Jesús. Ay, Papa. Bendito sea Dios. Voy a terminar con esto. El Concilio de Nicea. El primer Concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos y católicos de la ciudad de Nicea, Turquía, convocada por el emperador Constantino el jueves 20 de mayo al sábado 19 de junio del año 325. Este concilio ecuménico fue el primer esfuerzo para obtener el consenso a la Iglesia del Imperio mediante la asamblea, donde estaban presentadas toda la cristiandad. Bueno, más o menos, porque de los 318 obispos que estaban ahí, solo 5 eran del área oriental del Imperio Romano. Esa reunión fue la Iglesia triunfante. Por fin pudo homologar doctrinas a lo largo del Imperio Romano, dictando los herejes de todo lo que no se apegara al liderazgo de Roma en cuestión de dogmas de fe. Entre los asuntos tratados en el concilio estuvieron la doctrina de la Trinidad, 2, la divinidad y presidencia del Mesías, 3, la celebración de la Pascua de Istar, y 4, el cambio del Shabbat por el domingo. Y es necesario notar que el Concilio de Nicea no vino a obligar a nadie a hacer nada que no estaba haciendo ya. En realidad, un motivo de evento fue para establecer un conjunto de doctrinas homólogas del cristianismo romano. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, pero tiene esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2.15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Y hasta aquí lo voy a dejar, hermanos, porque hay que prepararse para dar ya mismo la paracha de hoy. Shalom alejen a todos los que nos están viendo. Saludos a todos y que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom alejen.